Bienvenidos. En este video haremos un recorrido por el alma sonora de México, los mariachis y tríos más emblemáticos que con el paso del tiempo, estas agrupaciones han enfrentado numerosas transformaciones. Prepárate para revivir sus historias y sus batallas por mantenerse vivos en la memoria colectiva. El trío Los Panchos, fundado en 1944 en Nueva York, fue el grupo de bolero más influyente en la historia de la música latina. Sus integrantes originales fueron los mexicanos Alfredo Gil y Chucho Navarro, con el puertorriqueño Hernando Avilés, quienes revolucionaron el género con sus armonías vocales y el uso del requinto, un instrumento inventado por Gil, que se convirtió en su sello distintivo. Desde sus primeras grabaciones, el trío alcanzó una enorme popularidad en México, Latinoamérica, Estados Unidos y España, estableciéndose como un referente del bolero romántico. Éxitos como Rayito de Luna, Sin ti, Contigo, Caminemos y Bésame mucho, marcaron la época dorada del bolero y convirtieron a Los Panchos en ídolos de generaciones enteras. A pesar de su éxito, el grupo enfrentó múltiples cambios en su alineación. Hernando Avilés, la voz principal original, dejó la agrupación en 1951 debido a conflictos internos con Alfredo Gil y para dedicarse a los negocios. Su salida marcó el inicio de una serie de cambios de vocalistas, entre ellos Julito Rodríguez, Johnny Albino y Enrique Cáceres, quienes mantuvieron el estilo del grupo, pero le dieron distintas facetas al sonido de Los Panchos. Alfredo Gil, por su parte, se consolidó como el líder del grupo, pero también adquirió una reputación polémica debido a su carácter fuerte y su vida de excesos. Se dice que Gil y otros miembros del trío llevaron un estilo de vida bohemio, lo que causó problemas con promotores y productores de la industria musical. Uno de los episodios más oscuros de la historia de Los Panchos ocurrió cuando Alfredo Gil se vio envuelto en una pelea en un centro nocturno con un promotor llamado Leodegario Hernández, quien se negó a pagarle su presentación. Durante la confrontación, un joven aparcacoches perdió la vida. Inicialmente, Gil fue arrestado como principal sospechoso, pero después de 6 meses en prisión, se demostró que el promotor fue el culpable. Este escándalo dañó la imagen del trío, dificultando su relación con promotores y otros artistas. A pesar de estos problemas, Los Panchos siguieron vigentes con nuevas voces y continuaron realizando giras internacionales. Alfredo Gil permaneció en la agrupación hasta la década de 1980, cuando su salud comenzó a deteriorarse debido a años de licor y tabaco, lo que lo obligó a retirarse oficialmente en 1989. Tras su salida, dejó a su hijo adoptivo, Gabriel Vargas, como su sucesor en el requinto del grupo. Sin embargo, el trío atravesó una crisis debido a disputas legales con exintegrantes que se presentaban bajo el mismo nombre, lo que llevó a múltiples versiones de Los Panchos en el mercado. En 1993, falleció Chucho Navarro, su compañero más cercano, lo que significó otro golpe emocional para Alfredo Gil. En 1999, Alfredo Gil falleció a los 84 años en la Ciudad de México a causa de las complicaciones de su enfisema pulmonar. A pesar de su retiro y muerte, Los Panchos no desaparecieron. La agrupación siguió con Rafael Basurto Lara como su voz principal, aunque la autenticidad de esta nueva versión fue cuestionada por críticos y seguidores. Hasta el día de hoy, el nombre de Los Panchos se mantiene vigente a través de recopilaciones, tributos y presentaciones bajo distintas alineaciones. El trío Calaveras fue una de las agrupaciones más influyentes en la historia de la música mexicana. Fundado en 1937, el grupo estuvo compuesto originalmente por los hermanos Guillermo y Miguel Leoncio Bermejo Araujo, junto con Raúl Prado. Su legado quedó marcado no solo por su talento musical y su éxito en la radio y el cine, sino también por las historias personales que los rodearon.
incluyendo un fugaz matrimonio con la legendaria María Félix. El debut oficial del trío Calaveras tuvo lugar el 15 de septiembre de 1937 en el Cine Máximo de la Colonia Peralvillo, en la Ciudad de México. Ese mismo año, participaron en la película Las Cuatro Milpas, escrita y dirigida por Ramón Pereda. Poco después, el trío emprendió su primera gira internacional, visitando Cuba, Estados Unidos y Bermudas. Al regresar a México, en 1939, fueron seleccionados para inaugurar la sala de fiestas del famoso centro nocturno, El Patio, consolidando su prestigio en la escena musical del país. En 1942, tras una exitosa gira por Centro y Sudamérica, Guillermo Bermejo decidió establecerse en Argentina, dejando el trío. Su lugar fue ocupado por Pepe Saldívar, un talentoso cantante yucateco, quien aportó un nuevo matiz a la agrupación. El trío Calaveras alcanzó gran popularidad gracias a su participación en la película El Peñón de las Ánimas en 1943, donde acompañaron a Jorge Negrete. Desde entonces, se convirtieron en sus músicos de cabecera y participaron en varias de sus producciones. Durante las décadas de 1940 y 1950, acumularon un impresionante historial de grabaciones y presentaciones en cine y teatro, destacando la obra Luna de Miel para Tres, en Buenos Aires, donde compartieron escenario con Negrete y Gloria Marín. Además, aprovecharon la increíble voz de Raúl Prado para desarrollar el característico falsete alargado. El talento del trío Calaveras traspasó fronteras, llegando hasta Hollywood. En 1944, prestaron sus voces para la película animada de Disney Los Tres Caballeros, interpretando la canción Lilongo como parte del trío veracruzano. Uno de los episodios más curiosos en la historia del trío fue el supuesto matrimonio entre Raúl Prado y María Félix. Se dice que, mientras la actriz filmaba El Peñón de las Ánimas, tuvo constantes disputas con Jorge Negrete, lo que habría facilitado que Prado conquistara su corazón. Aunque María Félix siempre negó haber estado casada con él, un compañero del trío afirmó haber conocido al abogado que los divorció en 1944 tras su regreso de una gira por Cuba. Por su parte, Diana Negrete, hija de Jorge Negrete, mencionó que cuando su padre quiso casarse con la doña en 1952, contactó a Prado para asegurarse de que no quedara ningún lazo legal con ella. Durante los años 1960 y 1970, el trío Calaveras continuó su carrera con presentaciones en el centro nocturno, El Jorongo, dentro del Hotel María Isabel Sheraton, donde se presentaron ininterrumpidamente durante 25 años. En 1962, Pepe Saldívar dejó la agrupación y fue reemplazado por Leonel Gálvez, quien había sido la primera voz del exitoso trío Los Tres Caballeros. Esta alineación siguió cosechando éxitos hasta finales de los años 80. Raúl Prado murió en 1989 por complicaciones hepáticas. Miguel Bermejo falleció en 1996 y su hermano Guillermo en 2003. El trío Calaveras dejó una huella imborrable en la música tradicional mexicana y en la historia de los tríos románticos. Con su particular estilo vocal, su influencia en el cine y su participación en proyectos internacionales, lograron un impacto cultural que aún perdura. El trío Los Tres Haces fue una de las agrupaciones más emblemáticas del bolero romántico en México y Latinoamérica. Su historia comienza en 1943, cuando Antonio Pérez Mesa, a los 19 años, fundó junto a sus hermanos el trío Los Hermanos Pérez en Culiacán, Sinaloa. Posteriormente, junto con Héctor González y Enrique Sánchez, formó el trío Los Diablos, aunque la agrupación tuvo corta duración. En 1948, Pérez Mesa y Juan Neri se reencontraron y decidieron formar un nuevo trío con Héctor González, llamándolo inicialmente
Trío Culiacán. Tras realizar pruebas de grabación, el grupo fue descubierto por el director artístico de RCA Víctor, Mariano Rivera Conde, quien les sugirió cambiar su nombre a Los Tres Haces. El trío comenzó a ganar notoriedad en la escena musical mexicana, y en 1953, durante sus presentaciones en un famoso centro nocturno llamado La Bandida, ocurrió un suceso que marcaría su historia. Un día, Antonio Pérez Mesa faltó a una presentación, y el joven cantante Marco Antonio Muñiz, quien también trabajaba en el lugar, se ofreció a suplirlo en una serenata. Aunque dijo saber tocar la guitarra, al llegar al destino confesó que no sabía tocar, pero sí cantar. Su voz encajó a la perfección con la armonía del grupo, y a partir de ese momento, se convirtió en el tercera voz de Los Tres Haces. Con la llegada de Muñiz, el trío alcanzó una popularidad aún mayor. Entre 1953 y 1956, grabaron varias canciones que se convirtieron en grandes éxitos, consolidándose como uno de los tríos más importantes de México. A finales de 1959, Marco Antonio Muñiz dejó el grupo las constantes diferencias con Juan Neri, quien tenía un estilo de vida desordenado que afectaba al trío, y por la inquietud de Muñiz por probar suerte como solista, alentado por varias personas que le aseguraban que tenía el talento para triunfar por cuenta propia. Tras la salida de Muñiz, el trío continuó con una nueva primera voz, manteniendo una relativa popularidad dentro del ámbito de los tríos románticos. Sin embargo, la agrupación sufrió una gran pérdida en 1969, cuando Juan Neri falleció. A pesar de esto, Héctor González mantuvo activa la agrupación con nuevos integrantes, logrando extender la carrera de Los Tres Haces por más de 50 años. Su legado incluye 8 discos de larga duración. A pesar de los cambios en su alineación, Los Tres Haces siguieron siendo un referente del género romántico. Héctor González, último integrante original, mantuvo vivo el nombre del grupo hasta su fallecimiento en 2009. El trío Los Tres Reyes es uno de los grandes exponentes del bolero romántico, con una trayectoria que inició en 1957 en México. En sus primeros años, acompañaron a la cantante puertorriqueña Virginia López, quien les dio su icónico nombre. Sin embargo, el grupo pasó por varios cambios en su alineación hasta que Hernando Avilés, exintegrante de Los Panchos, se unió al trío, consolidando su éxito. Raúl y Gilberto Puente fueron quienes convencieron a Avilés de unirse al grupo, aunque al principio el cantante no mostraba interés debido a su afición al boxeo. Finalmente, con su participación, Los Tres Reyes lograron consolidarse como una de las agrupaciones más destacadas dentro del género romántico. Con el paso de los años, el trío experimentó cambios en su alineación. Luis Villa se incorporó como la nueva primera voz, reemplazando a Avilés, lo que marcó el inicio de una nueva etapa para Los Tres Reyes. Con la frescura de su nueva voz, pero manteniendo la esencia del bolero clásico, el grupo logró captar la atención de nuevas generaciones sin perder la magia de su sonido original. Los Tres Reyes trabajaron con numerosas figuras icónicas de la música, incluyendo Agustín Lara, Libertad Lamarque y Pedro Vargas. Uno de los momentos más emotivos de su carrera reciente fue la colaboración póstuma con Selena Quintanilla, donde grabaron una versión especial de No me queda más. Después de 35 años sin grabaciones, Los Tres Reyes decidieron regresar con una producción renovada y tecnología de vanguardia. A pesar del paso del tiempo, Los Tres Reyes siguen cautivando a su público con su estilo inconfundible, demostrando que el bolero y la música romántica siguen más vivos que nunca. En 2011, la UNESCO declaró al mariachi como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Hay más de 35,000 músicos de mariachi en México y en el mundo. La historia del Mariachi Vargas de Tecalitlán es, sin duda, una de las más fascinantes y trascendentales dentro del folclore mexicano.
Reconocido como el mariachi más influyente en la historia del país, sus orígenes se remontan a 1897 en el pueblo de Tecalitlán, Jalisco, cuando Gaspar Vargas López fundó la agrupación inspirándose en las tradiciones musicales del sur de Jalisco, el Camino Real de Colima y otras regiones vecinas de Colima y Michoacán. A lo largo del tiempo, el Mariachi Vargas ha pasado por distintas etapas de evolución musical. Gaspar Vargas conformó el grupo original con guitarra de golpe, arpa de madera y 2 violines, estableciendo así el sonido Tecalitlán, distinto al sonido Cocula. En 1913 intentó incluir una trompeta, pero fue rechazada por su estridencia. En 1921, su hijo Silvestre Vargas se unió como violinista. Gaspar cedió la dirección del grupo a su hijo Silvestre, quien reorganizó la agrupación, aumentando a 8 músicos e integrando nuevos instrumentos. Fue Silvestre quien impulsó la ambiciosa meta de convertir al Mariachi Vargas en el mejor mariachi del país. En 1930, comenzaron a vestir de charros, ganando proyección escénica. Durante este periodo, el presidente Lázaro Cárdenas los nombró mariachi oficial del Departamento de Policía de la Ciudad de México, donde trabajaron durante 20 años. En 1937, debutaron en el cine con Así es mi tierra e iniciaron una carrera cinematográfica con más de 200 películas. Ese mismo año, grabaron su primer disco. En 1941, finalmente se incorporó de forma permanente la trompeta al mariachi, siendo Miguel Martínez su primer trompetista oficial, conocido como el papá de la trompeta mariachera. En 1944 se unió Rubén Fuentes, violinista de formación clásica, quien pronto se convirtió en el arreglista y cerebro musical detrás de la renovación del Mariachi Vargas, modernizando su imagen y sonido. Rubén Fuentes asumió la dirección musical del grupo. Bajo su liderazgo, el mariachi dejó atrás su sonido rudimentario y evolucionó hacia un estilo más complejo, estudiado y sofisticado. Sus arreglos y composiciones se volvieron fundamentales para la identidad del grupo. En esta etapa, se produjo una revolución musical, con temas como La Bikina en 1966, que marcó un hito en la sonoridad del mariachi moderno. Aunque Fuentes dejó de tocar con el grupo en 1955, continuó siendo su director y arreglista musical. Su influencia fue clave para consolidar la llamada época dorada del mariachi. En 1975, José Pepe Martínez se convirtió en el director musical del Mariachi Vargas. En 1983, el Mariachi Vargas debutó en la Conferencia Internacional del Mariachi en Tucson, y en 1986 acompañó a Linda Ronstadt, quien cantó en español por primera vez, lo que llevó a la grabación del álbum Canciones de mi padre en 1987, ganador de un Grammy. En 1989 lanzaron En concierto, donde interpretaron música clásica. En los años 90, acompañaron a Lucero en su incursión en la música ranchera. Cuarta Generación es recordada como una de las más talentosas en cuanto a calidad musical y presencia escénica. En su etapa más reciente, el mariachi ha lanzado numerosos álbumes destacados como Quinta Generación, Sinfónico, Por ti volaré, Rancheras y algo más. Actualmente, el grupo está integrado por un arpa, vihuela, guitarra, guitarrón, 3 trompetas y 7 violines, y su repertorio abarca desde sones tradicionales hasta obras clásicas y popurrís. Durante sus más de 100 años, el Mariachi Vargas ha mantenido sus raíces, pese a ciertas innovaciones, y ha influido en nuevas generaciones de mariachis en todo el mundo. Ha inspirado festivales, conferencias y escuelas dedicadas al género, tanto en Estados Unidos como en países como Colombia y Venezuela. El Mariachi Sol de México, fundado en 1981 por el maestro José Hernández en Los Ángeles, California. Este conjunto se estableció con el propósito de reflejar una visión artística del mariachi, fusionando la rica herencia cultural mexicana con innovaciones musicales que han ampliado los horizontes del género. Bajo la dirección de Hernández, el Mariachi Sol de México ha lanzado más de 15 álbumes, destacándose por la incorporación de arreglos audaces y composiciones originales que han revitalizado el repertorio tradicional del mariachi. La agrupación ha colaborado con artistas de renombre, como Selena,
Vicente Fernández, Luis Miguel, Bryan Adams, y ha recibido múltiples nominaciones al Grammy. Además de su labor artística, José Hernández ha sido un ferviente promotor de la educación musical. En 1991, fundó la Mariachi Heritage Society, una organización sin fines de lucro dedicada a enseñar música de mariachi a niños y jóvenes, beneficiando a más de 7,000 estudiantes. También estableció el Mariachi Nationals and Summer Institute, programas educativos que buscan inspirar y empoderar a la próxima generación de músicos. El Mariachi Sol de México ha llevado la música mexicana a escenarios internacionales. Su participación en bandas sonoras de películas como Old Gringo, American Me, Don Juan de Marco, Beverly Hills, Chihuahua y Rango ha contribuido a la difusión del mariachi en la industria cinematográfica. La pasión y dedicación de José Hernández y su Mariachi Sol de México han sido fundamentales para preservar y evolucionar la música de mariachi, consolidándolos como embajadores culturales de México en el mundo. El Mariachi Nuevo Tecalitlán fue fundado en febrero de 1965 en Guadalajara, Jalisco, por los hermanos José y Fernando Martínez. Su objetivo era preservar y enriquecer la tradición del mariachi, aportando arreglos innovadores y una ejecución musical de alta calidad. Desde sus inicios, el grupo se destacó por su excelencia musical, lo que les permitió colaborar con reconocidos artistas y participar en programas de televisión populares, como Siempre en Domingo. Además, fueron el mariachi que acompañó las primeras 4 canciones grabadas por Vicente Fernández al inicio de su carrera. Tras el fallecimiento de Fernando Martínez, en 1998, la dirección del mariachi pasó a manos de la siguiente generación de la familia Martínez. Actualmente, el grupo está conformado por 15 músicos. A lo largo de más de 6 décadas, el Mariachi Nuevo Tecalitlán ha consolidado su reputación como uno de los principales exponentes de la música mexicana, presentándose en eventos de prestigio y colaborando con artistas de renombre. El Mariachi Los Camperos, fundados y liderados por Natividad Nati Cano, un visionario de la música tradicional mexicana. La historia de Los Camperos se remonta a 1950, cuando Nati Cano se unió como arreglista a un grupo de mariachi en Mexicali, Baja California, destacando por su juventud en comparación con sus compañeros. Posteriormente, la agrupación se trasladó a Los Ángeles, California, donde Cano asumió el liderazgo tras el fallecimiento del líder anterior en un accidente automovilístico. Bajo su dirección, el grupo adoptó el nombre Mariachi Los Camperos, que significa compatriotas. En 1964, Los Camperos hicieron historia al convertirse en el primer mariachi en presentarse en el prestigioso Carnegie Hall de Nueva York. 5 años después, en 1969, Nati Cano inauguró la Fonda Casa de los Camperos, en Los Ángeles, el primer restaurante en ofrecer un espectáculo de cena con mariachi, estableciendo un modelo que sería replicado posteriormente. Tras el fallecimiento de Nati Cano, en 2014, Jesús Chuy Guzmán asumió la dirección musical de Los Camperos. Guzmán, originario de Ensenada, Baja California, se unió al grupo en 1992 y ha sido fundamental en la formación de nuevas generaciones de músicos de mariachi. Bajo la dirección de Guzmán, Los Camperos han continuado su legado de excelencia, obteniendo premios Grammy y manteniendo su compromiso con la preservación y promoción de la música mariachi. El Mariachi Cobre es una destacada agrupación de música mariachi fundada en 1971 en Tucson, Arizona, por Randy Carrillo, su hermano Steve Carrillo y Mac Ruiz. Randy Carrillo, antes de formar el grupo, fue miembro del mariachi juvenil Los Changuitos Feos de Tucson, reconocido como el primer grupo juvenil de mariachi en Estados Unidos. Desde 1982, el Mariachi Cobre ha sido embajador de la música mariachi en el parque temático Epcot de Walt Disney World en Orlando, Florida, actuando para millones de visitantes de todo el mundo. A lo largo de su trayectoria, han colaborado con una amplia gama de artistas, tanto del ámbito del mariachi como de otros géneros, incluyendo a Linda Ronstadt, Lucha Villa, Lola Beltrán, Ana Gabriel, Guadalupe Pineda, Julio Iglesias y Vicky Carr. Además, han actuado junto a cerca de 50 orquestas sinfónicas en Estados Unidos y México, demostrando la versatilidad y el alcance de la música mariachi.
siendo pioneros en la difusión y promoción de la música mariachi en Estados Unidos, contribuyendo significativamente a su reconocimiento y apreciación a nivel internacional. El Mariachi 2000 de Cuthberto Pérez se fundó el 27 de octubre de 1980 en la emblemática Plaza de Garibaldi, Ciudad de México, por el talentoso músico Cuthberto Pérez, con el objetivo de llevar la música mexicana a todos los rincones del mundo. A tan solo un mes de su formación, el Mariachi 2000 fue invitado a actuar en un reconocido centro nocturno de la Zona Rosa en la Ciudad de México, compartiendo escenario con destacados artistas. Esta oportunidad les permitió integrarse como elenco base del programa Alegrías de Mediodía y posteriormente convertirse en artistas exclusivos de Televisa, participando en programas musicales como Siempre en Domingo. Estas plataformas les brindaron proyección nacional e internacional, llevándolos a presentarse en países como Estados Unidos, Ecuador, El Salvador, Honduras y España. Además, el Mariachi 2000 colaboró con el Ballet Folclórico de México, dirigido por Amalia Hernández, realizando giras por Europa, Australia y América Latina. Participaron en festivales internacionales de mariachi. El Mariachi 2000 ha acompañado a reconocidos artistas nacionales e internacionales, incluyendo a Luis Miguel, con quien realizaron presentaciones en Estados Unidos y América Latina, además de participar en las grabaciones de sus éxitos rancheros, bajo la dirección de Cuthberto Pérez. La agrupación se distingue por su sonido único, resultado de las ideas innovadoras y armonías complejas introducidas por Cuthberto Pérez, logrando un sello personal que los ha consolidado como líderes en la difusión de la música mexicana a nivel mundial. El Mariachi de América de Jesús Rodríguez de Híjar es una agrupación emblemática de la música mexicana, fundada en 1976 por el maestro Jesús Rodríguez de Híjar. Nacido el 10 de julio de 1929 en Tequila, Jalisco, Rodríguez de Híjar mostró desde temprana edad una inclinación por la música, dominando instrumentos como la guitarra, vihuela, guitarrón y violín. A lo largo de su carrera, integró reconocidos mariachis como el Mariachi Pulido y el Mariachi Perla de Occidente, acompañando a figuras legendarias como Pedro Infante y Jorge Negrete. En la década de 1950, se unió al prestigioso Mariachi Vargas de Tecalitlán, donde, a petición del maestro Rubén Fuentes, asumió roles de director y arreglista durante más de 20 años. Su talento como arreglista quedó plasmado en temas icónicos interpretados por artistas de renombre. Tras su etapa en el Mariachi Vargas, Rodríguez de Híjar fundó el Mariachi de América. La agrupación debutó en el programa Siempre en Domingo, donde el presentador Raúl Velasco los presentó como el mejor mariachi de América, el de Jesús Rodríguez de Híjar. El Mariachi de América ha acompañado a numerosos artistas y ha participado en diversos festivales y eventos, consolidándose como una de las agrupaciones más representativas del género. Tras el fallecimiento de su fundador, su hijo Mario Rodríguez de Híjar asumió la dirección del mariachi, asegurando la continuidad del legado musical de su padre. El Mariachi México de Pepe Villa es una agrupación emblemática de la música mexicana, fundada el 2 de febrero de 1953 por José Pepe Villa Pérez, en la Ciudad de México. Pepe Villa, nacido en 1915 en Zapotiltic, Jalisco, inició su carrera musical en el campo, influenciado por su padre, quien le enseñó a tocar la vihuela. A los 20 años, se trasladó a la capital mexicana, donde comenzó tocando en cantinas y en el famoso Tenampa de la Plaza Garibaldi. Posteriormente, se unió al Mariachi Vargas de Tecalitlán, donde perfeccionó su arte y adquirió experiencia. La innovación más significativa de Pepe Villa fue la incorporación de una segunda trompeta en el mariachi, creando un sonido más robusto y armonioso que revolucionó la música de mariachi moderna. Esta modificación se convirtió en un estándar adoptado por numerosas agrupaciones posteriores. A lo largo de su trayectoria, el Mariachi México de Pepe Villa ha participado en más de 100 películas, acompañando a figuras legendarias como Lola Beltrán, Jorge Negrete, José Alfredo Jiménez y Vicente Fernández. Además, ha grabado más de 135 discos que abarcan diversos géneros, desde sones y rancheras
hasta adaptaciones de piezas clásicas. Tras el fallecimiento de Pepe Villa, 1986, su hijo, Pepe Villa Jr., asumió la dirección del mariachi, asegurando la continuidad del legado musical de su padre. Bajo su liderazgo, la agrupación ha participado en festivales internacionales y ha colaborado con artistas de renombre, manteniéndose vigente en la escena musical. El Mariachi Corona es una agrupación mexicana con una rica tradición musical que se remonta a 1960. Actualmente, está conformado por la tercera generación de músicos dedicados a preservar y promover la música representativa de México. A lo largo de su trayectoria, el Mariachi Corona ha participado en diversos eventos y festivales, destacándose por su calidad interpretativa y compromiso con las raíces culturales mexicanas. En su alineación actual, cuentan con jóvenes talentos que, a pesar de su juventud, poseen una vasta experiencia y han colaborado con reconocidos mariachis, aportando frescura y vitalidad al grupo. Además, el Mariachi Corona ha incursionado en plataformas digitales, compartiendo su música y conectando con audiencias más amplias. Su presencia en redes sociales refleja su adaptabilidad y deseo de mantener viva la tradición del mariachi. El Mariachi San Francisco fue fundado el 11 de noviembre de 1990 por Simón Casas, quien, junto a músicos experimentados, estableció una agrupación que rápidamente destacó en el ámbito del mariachi. A lo largo de su trayectoria, el Mariachi San Francisco ha acompañado a destacados artistas como Antonio Aguilar, Pepe Aguilar, Vicente y Alejandro Fernández, Aida y Carlos Cuevas, Edith Márquez y Julián Álvarez. En 2008, participaron en los premios MTV, junto a Julieta Venegas en el Auditorio Telmex, con arreglos realizados por Luis Casasola, hijo de Simón Casas y actual director del mariachi. Luis Casasola ha contribuido como arreglista y trompetista en producciones de Vicente Fernández, Espinosa Paz y Ezequiel Peña, entre otros. Tras el fallecimiento de Simón Casas, sus hijos y el equipo del mariachi han continuado su legado, comprometidos en innovar y renovar la música de mariachi. El Mariachi San Francisco ha grabado 14 discos y se ha presentado en países como España, Francia, Canadá y Estados Unidos, llevando la música mexicana a nivel internacional. La agrupación mantiene una presencia activa en redes sociales, compartiendo su música y conectando con su audiencia. El Mariachi San Francisco continúa siendo un referente en la música tradicional mexicana, combinando tradición y experiencia para ofrecer la mejor música de México. Gracias por acompañarnos en este recorrido lleno de música, nostalgia y tradición. Si alguna vez una canción de mariachi o un bolero de trío te tocó el corazón, compártelo en los comentarios. Hasta la próxima, y que nunca se apague el eco de esas voces que hicieron vibrar a todo un país.